Hola, muy buen día, espero que te las hayas pasado excelentemente bien, sabiendo en tu corazón que eres un hijo de Dios y que eres privilegiado al contar en su presencia y saber que una hoja de un árbol no cae sin su autorización. Sabiendo eso, que eres un hijo de Dios y que Dios tiene el control de todo, absolutamente todo, créeme que a tu vida llegará aún más bendición y sobre todo que llamarás siempre su presencia. Y hoy tengo la fortuna, la bendición enorme de compartirte la siguiente serie que se llama La transgresión de David. Y por favor, desde ahorita, ya yo te invitaba a que anotes, ahora no te invito, te pido por favor que empieces a anotar en una hoja, en una libreta o en tu celular. En mi caso sí es, yo anoto las cosas en el celular, en un archivito, y es bueno porque cuando Dios habla, y es lo que anhelo yo siempre, que la persona que esté aquí, cual sea que fuese, así sea la persona, hombre o mujer, con un denuedo al hablar fabuloso, sin la presencia del Señor no hay más. Entonces anhelamos cada uno de nosotros como servidores en que el Señor esté con nosotros y que Él tome el control de todo. Y ya que tú anotaste la transgresión de David, le puedes poner también ahí falta de límites claros. En el material que te quiero compartir hoy venía algo que a mí me llamó la atención. Decía esta persona que estaba en un aeropuerto esperando su vuelo, ¿no? Su vuelo, ya tenía su horario, y entonces él empezó a sentirse con un antojo de algo. Entonces vio al final una pizzería y dijo, bueno, pues voy, no creo que pase nada. Entonces en el transcurso llegó, compró su pizza, contento y todo, con ese antojo que traía, y se regresa, se sienta y se da cuenta que el avión despegó. ¿Qué es lo que pasó? Preguntó él, ¿verdad? Pues ciertamente un poco molesto, y le dijeron que no tenía ni 10 minutos que habían dado una nueva orden por parte del aeropuerto, y decían que el avión tal iba a salir minutos antes y que por favor nadie se moviera, que estuvieran atentos. ¿Qué pasó? Pues ese señor no estuvo atento a esa indicación. Sin embargo se fue porque tenían el antojo de una pizza, y entonces perdió su vuelo. Perdió el vuelo, enojado y todo, viene y se sienta, ¿va? Y yo no quiero que eso nos pase a nosotros en lo espiritual. Tenemos una cita nosotros como cristianos con el Señor cuando no estemos en esta tierra, estemos en su presencia. Que un antojo en tu vida, que una tentación en tu vida, que algo que nuble el objetivo que tienes, que es llegar en su presencia, no te quite la oportunidad de estar atento cuando llegue el momento de estar en su presencia. Lo que le pasó a este señor, ¿va? Se fue por esa pizza, su antojo, perdió su vuelo, perdió su destino. Y entonces así pasa. En algunos momentos de nuestra vida tendremos tinieblas que quieran borrar nuestra vista espiritual y perder el objetivo, que es agradar a Dios, temerle y llegar a su presencia y disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Y quiero que empecemos en la Biblia. Por favor, acompáñame a Hebreos 4. Hebreos 4, del 12 al 13. Apúntalo ahí en tu libreta, en tu hojita. De 12 al 13, y dice así, lee conmigo ahí en tu celular o en tu Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El 13. Y no hay nada cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Es decir, tu vida está grabada con una cámara en súper alta definición en cada momento. Y todo eso que se está grabando en tu vida, desde que te levantas, desde que vas al baño, desde que vas a trabajar, vas a la escuela, toda tu vida se está grabando.
y el Señor va a llegar el momento en que lo va a ver cuando llegues a su presencia. Y como dice al final, antes bien todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Acuérdate de eso. Tenemos que entregar cuentas y esperemos que sean cuentas buenas para ti y para mí. Que cuando lleguemos a la presencia nos diga: buen siervo y fiel fuiste, ¿verdad? Que te reconozca y en vez que te diga: no, pues a ti ni te conozco. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hoy empezaremos con eso. David. Hacemos un contexto. Acuérdate que David fue un rey, que cuando él estuvo fue próspero el reinado, porque en la Biblia lo dice que fue un rey conforme al corazón de Dios. Algo esencial de eso, lo que dice la Biblia es eso, que Dios tenía en David un hombre que le temía. El temor era importante en la vida de David hacia Dios, ese respeto hacia Dios. Y dice así: David fue reprendido también, acuérdate de eso, mayormente por su codicia, también por su falta a la moral. La palabra de Dios siempre nos enseña hacia la raíz del pecado. Va más allá de la acción incorrecta, poniendo al descubierto las malvadas intenciones que motivan una conducta. Y aquí también decía eso. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y del espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tú ves a alguna persona, platicas con ella, e incluso mantienes una conversación larga con esa persona, yo creo que si ella te platica, él o ella te platica algo, tú lo imaginas, tú igual y lo sientes, ¿verdad? Y haces, ¿cómo se puede decir? Y te imaginas lo que ha sido su vida. Mas sin embargo, nunca vamos a poder llegar a un nivel en el que podamos discernir realmente lo que está en su corazón. Eso solamente lo hace Dios. En su palabra así lo está diciendo ahorita. Y David, aún siendo siervo, aún siervo rey, aún siendo ungido, tú y yo sabemos que en la Biblia marca detalles en su vida. Y vamos a empezar con eso. Fíjate, acompáñame por favor a Mateo 23, del 25 al 26. Y dice así, el 25. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y si lo lees conmigo se ve signos de admiración. O sea, Jesús les hablaba fuerte. Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Otra vez fuerte: fariseos, ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Los pecados de David, las tentaciones que ocurrieron en su vida, fueron en lo espiritual, en su cuerpo y en su alma. Tuvieron consecuencias pues realmente fuertes, invisibles. Muchas veces estos pecados se esconden en el interior de cada persona y las infecta. Lo primero que debemos de hacer es buscar siempre estar en la presencia. Como te comenté al principio, saberte, conocerte, hijo de Dios, y saber que Él está contigo. Si sabemos eso, si lo entendemos, va a ser más fácil mantenernos en las sendas, mantenernos en lo que Él busca para nosotros. El Espíritu Santo siempre está ahí para ayudarnos. Bien dice en la palabra que no vendrá alguna tentación fuera de este mundo, que junto con ella vendrá la salida. Y entonces ahí es el punto clave donde un hombre y una mujer toman una decisión puntual a lo largo de su vida. Entonces el Espíritu Santo busca en nosotros tener esa apertura a la comunicación diaria con Él, con ella, con el Espíritu Santo, perdón. Tener esa comunicación con el Espíritu Santo
para que nosotros seamos beneficiados de esa comunión y esa comunicación con el Padre. Los pasos de David hacia el desastre. ¿Qué es lo que pasó? Pues simple y sencillamente David dejó o empezó a acariciar esas tentaciones y empezó a hacer cosas que no tenía que hacer y dejó de hacer cosas que no tenía que dejar de hacer. Y mira, la codicia del corazón de David, de la que tal vez por aquellos momentos él se había dado cuenta que iban a llevarlos él no se había dado cuenta que esos pasos los iba a llevar a algo equivocado. Un primer punto en estos pasos sería quedarse en casa en tiempos de guerra. Y para eso acompáñame a Samuel, apúntalo por favor ahí. Primer punto de los pasos hacia el desastre de David. El primer punto fue quedarse en casa en tiempos de guerra. Y para eso nos vamos a fundamentar, vamos a leer, mejor dicho, segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, 11:1. Ahí en tu celular, ahí en tu Biblia. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, 11:1. Y dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, tenía que estar en guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a todos los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Dice al principio, que dice la Biblia, en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra. Hay un tiempo para todo, y ese tiempo era para salir a la guerra. Y David, ¿qué hizo? En la parte final dice, pero David se quedó en Jerusalén. Algo pasa cuando dejamos de hacer cosas que tenemos que hacer, y algo pasa cuando no hacemos algo que tenemos que hacer. Realmente son consecuencias no gratas. Y es lo que pasó a David. Dice así: oigo hablar a muchos hombres cristianos que hoy se dejan enredar en la trampa de la pornografía. Dice aquí el material. Jóvenes, chicos y chicas, la pornografía está al alcance. La seducción también entre no creyentes y creyentes también está latente. Hay que tener cuidado. Ahí dice, necesitamos con urgencia darnos cuenta de que hemos sido llamados al campo de batalla, a la guerra constante. ¿Contra quién? Contra huestes de maldad, no contra carne ni sangre, contra huestes de maldad, dice la palabra. Entonces, que no se nos olvide, el primer paso es que David hizo incorrectamente para que lo llevara hacia el desastre, es quedarse estacionado en su casa, en su castillo, cuando tenía que estar en guerra. Y nosotros tenemos que estar al pendiente de eso, tenemos que estar al pendiente de la guerra espiritual que está enfrente de nosotros día con día. El segundo punto, anótala ahí por favor: hacer mal uso del tiempo libre. Y también vamos a segundo libro de Samuel, 11:2, inmediatamente. Mira, no nos vamos a ir muy lejos. Y dice así: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La Biblia es infalible y dice ahí algo que brilla. Una mujer que se estaba bañando. Yo creo que hombre o mujer se baña, ¿no? El detalle es dónde, cómo. O sea, una mujer bañándose al aire libre también como que, o sea, a la vista, como que no habla muy bien también de esa mujer. Y también dice aquí en la Biblia, la cual era muy hermosa. O sea, no solamente se baña alguien, sino que es muy hermosa o muy hermoso. En este caso era una hermosa mujer bañándose. Y entonces prendió, para empezar, cuando dejas de hacer cosas que tenías que hacer, como David dejó de hacerlo. El segundo punto es hacer mal uso del tiempo libre. Tiempos de ocio existen, para descansar existe. Entonces,
hay que aprovechar ese tiempo para alimentarnos de la palabra, para, no sé, orar, leer un libro, estar con la familia, pero aquí se le apareció un tiempo a David para ser seducido y agarrar ese anzuelo que el enemigo le estaba poniendo. Y entonces David pues no cerró los ojos ni se fue, sino que me imagino que siguió admirando, admirando. Y es algo que he escuchado de nuestros líderes y pastor que decía, bueno, si ves a algo, si ves a una chica, en el caso de los varones, un chico en el caso de las chicas, pues que te atrae, pero sabes que no debes de ir, sobre todo, bueno, hablo en el caso como mío, un hombre casado. Entonces tú ves a la chica pasar y bueno, casi es instintivo. El detalle es que vas caminando, volteas, hay una segunda vez, entonces desde ahí ya estás mal. Entonces yo creo que David permitió eso y siguió hasta que llenó su corazón ese error trajo a su corazón la seducción y más aún lo que viene, tú sabes lo que viene, ¿no? Y dice, él bajó la guardia, permitió que las distracciones, las tentaciones lo llevaron a hacer mal uso de su tiempo libre. Su éxito espiritual como cristiano o cónyuge, negociante o líder depende gradualmente del grado de sabiduría con la que viva cuando no está en el trabajo, cuando no está en una actividad. ¿Qué es lo que haces cuando no estás ocupado? Entonces, esa es una clave también importante. El tercer punto es dejar que los apetitos lo dirigieran. David fue progresando en su camino hacia la transgresión, es decir, iba tomando vuelo para hacer lo incorrecto. Al permitirse ver en un instante una hermosa mujer que hizo brotar en él el deseo sexual y después actuar de acuerdo a ese deseo. Es decir, en la Biblia nos muestra y nos dice que hizo David. La mandó a traer, primero la mandó a investigar que quién era, y mandó a sus a sus soldados, y ya le dijeron, es hija de tal persona, esposa de uno de los soldados que tienes ahí. Entonces ya desde ahí David dijo, ya no le importó ese deseo, como dice aquí el tercer punto, dejar que los apetitos te dirijan. El apetito es sexual, ya lo estaba manipulando su cerebro y ya estaba creando acciones para que trajeran a esa mujer. Vamos a segundo libro de Samuel 11:2. Y dice el 3, 11:3, dice, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta. Es decir, cuando dejamos como personas que las tentaciones empiecen a hacer estragos en nosotros, y nosotros empezamos a saber incluso que está mal lo que estamos haciendo, ideamos situaciones como David, como te decía hace rato, mandó a preguntar, a informarse de quién era esa persona, y la tomó. Y algo importante también aquí, quiero que estés conmigo. El enemigo estuvo ahí desde siempre. ¿Por qué? Una mujer también, o mejor dicho, esta mujer también sabía lo que estaba pasando, porque dice ahí, y David envió mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Es decir, esta mujer también pudo, ¿verdad? En su juicio, pudo en sus fuerzas, pues escapar, decir que no, yo tengo esposo. Y entonces ahí te das cuenta cómo el enemigo trabaja en todas las situaciones. El chiste es
a hacerte caer, a hacerte resbalar, a ti como hombre, y esa mujer también le fue infiel a su marido, a su esposo. Los poderes demoníacos no descansan. La pornografía, como te decía, está a la vuelta de la esquina, a la vuelta de un clicazo en tu dispositivo. Y eso es lo que el enemigo también se ha encargado de hacer en el mundo. Solo cuando anhelas la santidad continua y trabajas para lograrlo, hallas un camino correcto. La santidad no es cuestión de posición, es cuestión de dirección. El lugar hacia donde se dirige tu corazón es mucho más importante que el lugar donde se halla en los pies en estos momentos. Es decir, como hace rato, tienes que tener tu visión enfocada a un proceso de santificación. Tienes que encaminarte a un proceso, a un caminar de santificación. Nadie, incluso en la Biblia lo dice así, que nadie ha dejado de pecar. La diferencia entre un cristiano es que el pecado ya no practicas el pecado, dice la Escritura. Es decir, sigues pecando, a veces hasta ni te das cuenta que has pecado. El detalle es cuando pecas, lo sabes, prevaricas, vuelves a pecar, y entonces ahí ya no, porque ya estás practicando. Es decir, ¿qué es práctica? ¿Cómo dicen por ahí? La práctica hace al maestro. ¿Y qué es? Hacerlo una y otra vez, cualquier situación. Si eres un tenista, un futbolista, si eres un rematador, si eres una persona que tiene un negocio de taquerías, todos los días estás practicando. Si eres un goleador, todos los días estás chutando la pelota y te haces experto. Entonces, el cristiano eso es, o mejor dicho, eso no es un experto en el pecado. Entonces, hay que estar en el camino, tener claro el objetivo para no desviarte y cometer pues pecados. Y el cuarto punto dice, hacer mal uso de la autoridad. Tú y yo sabemos que David tenía una autoridad pues grande, quien se la entregó el mismo Dios, nuestro mismo Dios. Lo ungió y le dio como reino su pueblo. Cuando los apetitos de David lo empujaron a cometer un acto de inmoralidad, usó su autoridad para ordenar que le llevaran al palacio a esa mujer que había visto. Ya lo leímos en el 3 hasta el 5. Tanto así que la mujer quedó encinta y se lo mandó a decir también, que estaba encinta. Y tú tienes en tu vida un nivel de autoridad. Entonces, tú también puedes dirigir a personas o dirigirte a ti mismo, a ti misma, y decirle a esos ataques del enemigo, dardos de fuego, que el enemigo utiliza personas también para hacerte caer. Tú tienes que sentarte y tener esa autoridad sobre ti mismo o misma para no caer en esos detalles. Lo importante es levantar barreras espirituales en nuestra vida para impedir que los pensamientos perversos alcancen nuestra mente, nuestra alma. Y empieza ahí, como David hace rato lo veíamos, ¿verdad? Miró a esta chica y empezó a idearse en su mente cómo hacer para tenerla. Usó su autoridad. Y tú también tienes que usarla, pero tienes que usarla de la mejor manera, que es empoderarte a ti con el Espíritu Santo y echar fuera esas tentaciones. Hay un quinto paso, de lo cual David hizo para irse al camino y desbarrancarse. Dice, cubrir el pecado en lugar de confesarlo. Cuando tú cubres un pecado, ya cometiste el pecado, ¿va? Entonces, si no lo confiesas, si no lo sacas a la luz, va a salir a la luz inevitablemente por algún otro medio. Entonces lo que haces, o lo que hace la persona que cometió un pecado es, se siente mal, se quiere cubrir, como Adán y Eva cuando pecaron contra Dios, se cubrieron,
se sentían desnudos. Entonces, lo mismo hace una persona, lo encubre, y generalmente lo encubre con otro pecado. ¿Sabes qué? Le fui infiel a mi esposa, a mi esposo, robé, y te preguntan, ¿pero por qué robaste? Robé porque se enfermó mi abuelita y le tuve que llevar medicinas, y ya ni abuelita tienes. Y está en la presencia del Señor, si es lo mejor que le pasó en su vida, ¿va? Y ya mientes, y es mentira tras mentira. Y entonces nunca es bueno. Si no es bueno pecar, nunca es bueno tratar de encubrirlo, o como dice aquí, cubrir el pecado con otros pecados, que es seguir mintiendo. Y por favor acompáñame a segundo libro de Samuel 11, 14, 15. Y dice así: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías enfrente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Es decir, David miró a esta mujer, la deseó. Así la mujer estaba casada. Se acercó a ella, dice, tuvieron un hijo, y ahora, para tapar ese pecado, para que Urías no se diera cuenta, entonces hizo en su mente tapar ese pecado con otro pecado. ¿Y cuál fue? Matarlo. Matar a Urías. Entonces, ahí está otro claro ejemplo de que no hay otra cosa que saque a la luz, que te saque a ti a la luz, que la confesión de tu pecado. Porque si tú la quieres encubrir, simple y sencillamente vas a cubrirla con más lodo, y le vas a echar más lodo. Y eso es lo que pasó con David. Si esto llegara a suceder, usted debe de acudir a un líder, a su líder cristiano, a su pastor, para que le pueda ayudar. La santidad auténtica se halla en una confesión sincera, en un remordimiento. Viene a ti, el Espíritu redarguye tu alma. Entonces tienes que confesarte al Padre y acudir a un líder espiritual, a tu pastor, plantearle la situación por la cual atravesaste, y bueno, él te va a poder guiar. Te va a poder guiar para que no te quedes ahí y sigas enlodándote, y tienes que salir. Yo te invito a que lo pongas en práctica, y que creas que realmente tenemos un Dios bueno y bondadoso. Pero algo sí es cierto: hay que tener mucho cuidado de no seguir pecando y pecando. Tenemos mucho cuidado, así como con David. Nosotros sabemos la historia de David, pero después de que hizo todo esto, tragedia tras tragedia llegó a su vida, y eso no lo cambió. Dios lo perdonó. Dios te va a perdonar. Dios nos puede perdonar sin ningún problema, pero hay que tener cuidado, porque las consecuencias, porque Él es, aparte de amoroso, es justo, y dice en su palabra que Él dará el justo pago a lo que nosotros hagamos. Entonces hay que tener eso presente, las consecuencias del pecado. A pesar de su progresión al pecado con Betsabé, David aún tenía un gran poder para llevar adelante su reinado. Dios lo seguía amando grandemente. En el Nuevo Testamento se le identifica como varón conforme al corazón de Dios, Hechos 22. No obstante, su pecado produjo consecuencias a las que le tendrían que enfrentar a causa de su fallo. Segundo libro de Samuel 11:27. Y vamos ahí para que siempre estemos fundamentados en la Biblia. Y dice el 27: y pasado el luto, entró David y trajo a su casa, y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios.
No obstante, su pecado produjo consecuencias graves en su vida, como te comenté. David hizo algo desagradable al Señor. Entonces hay que cuidar nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro andar cristiano, porque no solamente es sobre nuestra vida lo que estamos nosotros sembrando esas malas semillas, sino también alguien más te mira, alguien más te verá y dirá, si él, que es él, entonces yo puedo hacer lo mismo, puedo hacer mi vida lo que yo quiera. Entonces hay que tener cuidado. Una buena relación con Dios en el pasado no es suficiente. Necesitamos mantener al día esa justicia, esa gracia. ¿Y cómo? Temiéndole al Señor. Y por favor acompáñame a Ezequiel, por favor. Vamos a Ezequiel en tu Biblia. Ezequiel 33. Ezequiel 33, del 12 al 18. Acompáñame ahí, dice: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día en que se rebelare, y la impiedad del impío no será estorbo, y el día en que volviera su impiedad, el justo no podrá vivir por su justicia, el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en la justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, todas, sino que morirá por su iniquidad, por la iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiese robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. El 16. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. El 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo, ¿no es recto el camino del Señor? El camino de ellos es el que no es recto. El 18. Cuando el justo se apartara de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Entonces, cuando David reconoció su pecado ante Dios, ayudó al suplicio a Dios que le salvara la vida a su hijo que iba a nacer. Las consecuencias solo en la muerte de su hijo era una consecuencia más de lo que él había enfrentado y lo que había provocado en el corazón de Dios. Lo desagradó y fue simplemente el justo pago de sus acciones. Y también dice ahí, regresemos por favor al segundo libro de Samuel 12, 9 y 10. Dice así: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste por la espada de los hijos de Amón. Entonces, no hay manera de escapar a la justicia de nuestro Dios. Hay que tener bastante cuidado. Hay algo importante. Dice aquí: podemos evitar la transgresión de no fijar límites. Tenemos que fijar límites, porque ellos nos protegen de la usurpación del pecado que produce consecuencias, si seguimos esos principios del ejemplo de David. Tenemos que fijar límites para nuestra vida. Esos límites van a ser la protección contra el pecado y no caer como David lo hizo. Hay que aprender. Dice la Biblia, en la Biblia hay pasajes y hay que aprender de ellos y aprovechar el devocional que por gracia de Dios tenemos en nuestra iglesia, y estar en la Biblia y no apartarnos de ella,
y tomarlo para nuestra vida. Uno de los puntos para poder fijar límites es, dice ahí, no suba a la terraza. Es decir, es mucho más fácil resistirse ante las tentaciones cuando no estamos rodeados de los amigos que no aman a Dios. Es decir, tú eres un cristiano, chico, chica, señorita, dice ahí no subir a la terraza, como lo hizo David. Nos está dando la idea de que, por ejemplo, si te invitan a una fiesta que no es de cristianos, a una reunión de nuestros cristianos, seguramente te vas a encontrar, es una fiesta de chicas y chicos paganos, que tú te imaginarás que vas a encontrar ahí: alcohol, sexo, drogas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Simple y sencillamente, pues no ir, no exponerte, no exponer tu visión, tus ojos, tus sentidos a las tentaciones. Y eso es lo que David no hizo. Él se expuso y miró. Otro punto es, no permitas luchas públicas alrededor de tu palacio. Es decir, no vaya a lugares donde sabemos que hay hombres y mujeres que te van a estar susurrando al oído, que te van a inducir a querer pecar. Es decir, no te involucres en situaciones en donde no estén hablando de cosas que alimenten tu corazón, que incluso que estén hablando de cosas que te van a llevar a la perdición. Otro punto importante es, no abandone a su gente al frente de batalla, como David lo hizo. Él no estaba en la guerra, mandó, pero él tenía que estar en la guerra. Recuerda la entrega y el sacrificio y la generosidad de los que forman parte de su ministerio. Apóyate en tu hermano en la iglesia. No los abandones, acuérdate de ellos, háblales. Y yo sé que ellos también se van a acordar de ti. Mándales un mensaje, háblales, diles que no están solos. Y sé ese amigo, sé ese hermano en la iglesia, reconociendo a Cristo como único y suficiente Salvador, en la cual pueden confiar en ti y tú en ellos también. Refúgiate, no los dejes solo en el campo de batalla. Otro punto es, no permitas que la ley decida la moralidad o decida tu camino espiritual. Lo que significa es que no creas que porque el mundo lo ve bien, está bien. Tú y yo tenemos un fundamento bíblico que en la cual en esta iglesia Expectativa 320 nos han ayudado a entender, nos han alimentado con la Biblia. Entonces, no porque el mundo diga que está bien, está bien. En la Biblia dice que le llamarán malo a lo bueno y lo bueno malo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No ames al mundo. Estamos en el mundo. Sin embargo, debemos de ser como ese barco que, a pesar que esté en el mar, no se hunde. Está en el mar. Mientras mar no se lo coma, mientras el agua no se lo coma, no se va a hundir. Y lo mismo pasa con nosotros. Estamos en el mundo. Vamos a ese barco que estamos navegando en el mundo. Pero mientras el mundo no se mete en ti, no te vas a hundir. Y no lo ames. Ama a Dios. El último punto de esta parte es, no ame las cosas que están en el mundo. No solo debemos evitar las formas de conducta y las costumbres del mundo, sino también muchas de las cosas que ofrece el mundo y que no honran a Dios. Estos principios nos ayudarán para evitar las transgresiones a la ley, las transgresiones al corazón de Dios. Y algo bien es cierto, que el enemigo ocupa para hacer caer o hacer resbalar a un cristiano, a un hombre o mujer de Dios, es que va a empezar por los ojos. Algo que a ti te deslumbre en lo carnal, o algo que te deslumbra, la luz del Señor o lo carnal. Entonces el enemigo siempre está trabajando. Dice, sí, la trampa en la cual cayó David funcionó porque él no protegió sus ojos. Comience usted a guardar la puerta de sus ojos, una de las fronteras que más amenaza el enemigo.
Hay unas reglas y vamos a tocarlas punto por punto para que nosotros estemos de acuerdo y tengamos esas armas contra el enemigo. El punto 1 es: usted no tiene por qué quedarse mirando a nada solo porque esté presente. El cerebro es el que controla los músculos de sus ojos. No son los músculos los que controlan el cerebro, sino usted tiene esa autoridad en su cuerpo a decir, mejor miro hacia la derecha, o miro hacia la izquierda, o me doy vuelta y dejo de mirar algo que sé que no está bien que esté mirando. Ese es un buen punto. Otro punto es: usted no tiene por qué desearlo solo porque sea atractivo. Usted necesita decir hasta qué nivel puede soportar una tentación y no estar en un lugar o situación en donde sea tentado. Como hace rato lo decía, ¿va? Estar en la terraza como David. ¿Por qué estoy en la terraza? Pues porque aquí veo a una mujer desnuda. Entonces, tú también, ¿por qué vas a ir a lugares donde tus ojos sean tentados? Entonces, evita esos lugares. Usted no tiene por qué poseer algo nada más porque lo puede poseer. Usted debe mantenerse íntegro. Te encuentras una cartera en la calle. Yo entiendo, ¿va? Yo creo que yo lo haría. Vengo y la abro y reviso si hay algún número telefónico, si hay alguna referencia. Generalmente te vas a encontrar con la INE. Buscas, a lo mejor ahorita ya hay más oportunidad, la publicas en una red social y esperas, la guardas, te la llevas a tu casa y esperas. O un celular, te lo encuentras en la calle, no lo apagues solo porque te lo puedes quedar. Si no te lo bloquean a distancia, ya ganaste, ya tienes un celular. Pero no lo bloquees, no lo bloquees. Va a llegar un momento que la persona se va a dar cuenta que lo perdió y va a intentar llamar a su celular. Entonces manténlo encendido. Va a venir una llamada, a lo mejor de alguien más, de un amigo, de un familiar. Contesta: ¿sabes qué? Soy tal persona. Yo tengo el celular, yo tengo en mi posesión ese número telefónico. Lo encontré en el taxi, lo encontré en la calle. Yo te lo regreso sin ningún problema. Y tú te vas a sentir realmente excelentemente bien porque has cumplido como cristiano. Otro punto es: usted no tiene por qué aceptarlo solo porque le es permitido. No todas las cosas legales edifican. Por ejemplo, el aborto ha sido legal durante años en algunos países y eso no significa que es correcto ante los ojos de nuestro Dios. Y como te dije hace rato, nuestro fundamento debe de ser siempre la Biblia. Entonces, tenemos en donde afianzarnos. No aceptar las cosas del mundo como ellos lo dicen que está bien. Otro punto es: esté preparado para apagar el fuego de la tentación. Han existido epidemias de fuego morales en la iglesia y con frecuencia han dejado víctimas. Estos fuegos desencadenan y dejan en mal el evangelio. Muchos de ellos comienzan con una ardiente cerillita de lujuria que el líder o la líder engañó a su esposa está saliendo con alguien más. Entonces eso nos deja mal parados, no somos testimonios de nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que parar ahí y decirle al enemigo que no tienen y no va a tener nada en nosotros. Tenemos que tener esa autoridad. Otro punto es aprenderse de memoria la ruta hacia la salida, como hace rato lo decíamos, ¿va? Decía un líder: huye de la tentación, huye porque así ganas, huye, venado. Entonces siempre, como dice en la Biblia, cuando tengamos una tentación, primero no va a ser nada de fuera de este mundo, es decir, no te tienes que excusar, o no va a haber una excusa al decir: no, es que la tentación fue más grande que yo. No, la Biblia lo dice, no hay tentación fuera de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que la tentación no debe ser más de lo que tú puedes soportar, y junto a esa vendrá la salida.
Otro punto es, si la puerta está caliente, no la abra. Aprenda a discernir cuando una relación procede de la voluntad de Dios o es una de esas que podrían explotar. Una puerta puede ser peligrosa si se enciende el fuego de la lujuria detrás de ellas. Estés en donde estés, en tu trabajo, en tu oficina, alrededor de tus clientes, en la escuela, con tus compañeros y compañeras. Tenemos que aprender a discernir cuando hay una relación con una amiguita, con un amiguito, en donde hay algo que dice, ¿por qué me está mirando así? ¿Por qué me escribe así? No debería. Entonces, parar desde ahí, esa amiguita en la oficina, esa amiguita en la escuela, acuérdate que el enemigo está ahí y utiliza personas. Y tenemos que cerrar esa puerta. ¿Por qué? Porque esa relación seguramente no viene del Señor. Algo importante que he aprendido es, si bien es cierto que como hace rato lo leíamos en el material, nosotros no debemos amar el mundo, sin embargo vivimos en él. Entonces algo importante es también aquí que nosotros tenemos autoridad sobre las circunstancias y debemos de discernir, como dice el material, las situaciones, discernir cuando viene el ataque del enemigo a razón de una tentación, saber y escapar, voltearnos la mirada para el otro lado e irnos. Eso es algo importante en nuestro caminar cristiano. Ya para empezar a terminar, otro de los puntos es: consígase una alarma contra incendios, una alarma contra tentaciones. Dice: hacen sonar las alarmas los miembros de su ministro, de su iglesia, de su ministerio, su cónyuge, sus amigos íntimos cristianos, cuando ven indicios de humo espiritual en su vida. ¿A quién han dado usted permiso de que tome el control de esas alarmas? Puedes ayudarte en mi caso, con mi esposa. Mi esposa lo hace. Mi esposa lo hace. Cuando sabe, o por ejemplo estoy en ocio y estoy viendo películas, estoy viendo algo en la tele que no me edifican, ella viene y me dice: Oscar, eso no te está edificando. Entonces uno como persona tiene que aceptar esa recomendación, porque yo sé que mi esposa lo hace para que yo cuide mi corazón. Entonces le cambiamos. Mis hijos lo mismo. Luego a veces estamos viendo un programa en la tele, pasa ahí y de pronto sale mi esposa: oye, eso no está bien para los niños. Ah, bueno, y le cambiamos. Entonces puedes guiarte de personas así, puedes guiarte y activar esas alarmas. Y tú también, cuando veas a un amigo o una amiga, no le alcahuetees en lo que está haciendo que está mal, si es que está haciendo algo mal. Más ves, y háblale con amor, pero con dureza, para que recapacite y tú seas esa alarma para su vida. Y por favor, ya para empezar a terminar, acompáñame a Santiago 3:16. Santiago 3:16. Y dice así: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Si usted ha fijado límites a las tentaciones y estos límites son esperados, estos son los resultados que usted va a experimentar. Ya vimos los puntos que David pasó, ya vimos los pasos que hizo para llegar a la transgresión. Y sí, vivir una parte de su vida en donde había consecuencias a lo que él hizo. ¿Qué fue? Tuvo 2 hijos, uno de ellos violó a su hermana y el otro decía, pero ¿por qué no haces nada, padre? Reprende a mi hermano que violó a mi hermana. ¿Y David qué hizo?
No hizo nada. ¿Por qué? Porque no tenía esa autoridad moral de decir, de ir con su hijo y decir, ¿qué has hecho? Te voy a castigar. Si él venía, si él le quitó a la mujer de otro, él pecó, él mató. Es como tú. ¿Cómo vas a llegar con tu hijo o tu hija de grande, de adolescente, y decirle que no fumes si traes un cigarrillo en la mano? Decir que no tomes, hijo, no tomes, hija, si traes un vaso de alcohol en la mano. Entonces David sufrió bastante las consecuencias. Y entonces nosotros tenemos que poner alarmas, tener situaciones, ayudar a nuestros ojos a que no sean tentados, porque ahí entra el enemigo. Y dice así: nosotros, cuando activemos esto y nos alejemos al camino de la transgresión, entonces es más fácil llegar a tu objetivo, que es ser un cristiano genuino y estar en la presencia del Señor. Si seguimos la carretera, como dice aquí, si vamos a la carretera y nos desviamos y nos pasamos en la cuneta y no obedecemos las leyes de tránsito, viene alguien y nos va a reprender. Ese tránsito nos va a reprender que pasamos en rojo. Entonces eso nos va a quitar tiempo y va a ser difícil llegar a la meta, que es ser un cristiano genuino y estar en la presencia del Señor y gozar de las bendiciones, no solamente allá, sino aquí en la tierra. Y otro punto que también vamos a experimentar siguiendo las sendas es un gozo mayor. Su espíritu es capaz de elevarse en las alas del gozo cuando usted no tiene la carga de tratar de hallar relación a través de las emociones de los éxitos temporales. Es decir, siempre cuando nosotros estamos viviendo una vida espiritual, nuestra recompensa será espiritual. Y esos galardones que habla la Biblia son son eternas. Si tú, sin embargo, tratas de buscar un gozo, tratas de buscar algo que te haga sentir bien, que no esté dentro de la voluntad de Dios, va a ser un gozo efímero. Nos vamos a perder la eternidad por un momento pequeñísimo de lujuria, de sentirse que uno no necesita a Dios. Entonces hay que tener cuidado. Ese gozo es mayor al saberse uno que es un hijo de Dios y que es un hijo obediente. Otro punto que nosotros vamos a experimentar si nos mantenemos en la línea del Señor es una fortaleza mayor. Dice, con los límites espirituales usted terminará convirtiéndose en un cristiano estable. Los límites van a mantener su vida dentro de la promesa, 1 Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos por el que se hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una fortaleza mayor. Nosotros sabemos y entendemos que todo está bajo el control de nuestro Dios. Y sabiendo eso, mientras nosotros estemos en obediencia a Él, nosotros estaremos protegidos y tendremos una fe que se va a acrecentar día tras día, situación tras situación. Y eso es lo que a nuestro Dios le agrada. Y ese es el premio de nuestra obediencia. Ese es el premio de cuidarnos de esas tentaciones y de esos pecados. Siéntete privilegiado de saber que tienes un Dios poderoso, un Dios que te ama, un Dios que es justo también. Hay que tener cuidado. Pero que es un Dios de oportunidades todos los días. Nos vemos, que estés muy bien, que Dios te bendiga.